Quiero que sea una intervención interactiva porque yo llevo ya, os imagináis, bueno, tengo bastantes años, prefiero no decirlo porque me da vergüenza. Mi edad biológica y la cronológica no coinciden, y lamentar menos, pero pues yo llevo ya, siempre que he ido a conferencias, congresos, que he ido más de 30 años en congresos, siempre lo que más me gusta cuando hay interacción, y más con vosotros y con vosotras, que sois de nuevas generaciones, y es un tema que a mí me entusiasma, ¿no? El estar al día. El periodismo es un oficio que hay que estar al día permanentemente, no podemos parar, igual que también los médicos y los enfermeros, ¿no? El mejor cirujano del mundo, si está un mes sin operar, o un mes y medio sin ver nuevas estrategias, nuevos caminos quirúrgicos para operar a un paciente complicado, al cabo de un año, año y medio no le llamarán de otros hospitales, pues se quedarán anquilosados. Aquí es igual. Quiero que haya una interacción. Yo os haré unas preguntas durante la conversación, porque también quiero que vosotros me podáis, o vosotros también me podáis ilustrar, ¿no? Bueno, simplemente deciros que yo tengo la suerte, la fortuna de estar trabajando en lo que me gusta, lo cual, y que encima me pagan y vivo de eso, lo cual es un auténtico chollo, ¿no? No lo pueden decir muchas personas. Vosotros venís o vais a ir al mundo de la enfermería, al mundo sanitario, y por tanto vais a estar, bueno, vosotros ya sois consumidores, ¿no? de comunicación en las redes sociales, sobre todo Twitter, Facebook y las 50.000 redes que hay por ahí que ya ni me acuerdo, cada día sale una nueva red, ¿no? Entonces yo soy editor de una cosa que es milagrosa. ¿Por qué es milagrosa? Un periódico en papel y gratuito. Eso es un milagro. En Murcia, si os acordáis, hace unos 5 o 6 años, no, hace unos 8 años, hubo en Murcia 6 periódicos en papel. Era un milagro. Había La Verdad y La Opinión, luego estuvo Diario 16, luego estuvo también El Faro, y luego había 4 gratuitos. No sé si os acordáis, El Crónica, Nueva Línea, 20 Minutos, y alguno más que ya ni me acuerdo. Había 6 periódicos en papel. Ahora no queda ninguno. No, queda el nuestro, Salud 21, el único periódico en papel que se edite. Claro, es de salud, pero es un milagro que esté yo al frente de esta nave, ¿no? Porque no hay más gratuitos en Murcia. Director de una cosa nueva que hemos inventado, un programa de radio a cita con la salud, que se escucha los martes de 1 a 2 del mediodía en Radio Compañía, también se puede escuchar en Murcia y por redes sociales, evidentemente, que ve con la salud. Y luego, claro, soy delegado en Murcia de Anís. Anís no es esa bebida alcohólica, dulzona, que a veces que la gente veterana bebe, ¿no? Normalmente yo llevo sin beber anís bastantes años, ¿no? Y vosotros creo que el anís nunca lo habéis probado. Tampoco lo probéis porque da muchas calorías. Entonces, Anís significa Asociación Nacional de Informadores de la Salud, un colectivo profesional que llevamos pues unos 16 años que nos reunimos y somos gente del mundo del periodismo y de la comunicación sanitaria. A ver si lo hago bien. Perfecto. Bueno, yo os voy a hablar de estos 8 aspectos, pero muy rápidamente, no os asustéis, porque aunque sean 8 capítulos, algunos son muy breves. Quiero un poquito hablar de historia. ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo aquí? Porque vuestro papel, cuando salgáis de la universidad y vayáis al mundo profesional, os vais a enfrentar a una cosa que es importante. Vais a enfrentaros a la enfermedad, a los pacientes, pero también a los medios de comunicación. Si estáis metidos en un trabajo interesante, bonito, en el caso de los trasplantes sobre todo, vais a tener el acoso, pero sin duda alguna, de los medios de comunicación, de los periodistas. Si sois famosos, si estáis trabajando en un proyecto interesante sanitario, os van a acosar los periodistas. ¿Por qué? Porque seréis objeto de noticia. Y por tanto, si ya sabéis cómo enfrentaros a esa situación, pues vuestra vida será mucho más fácil. Voy a hablar de la historia de los trasplantes en los medios de comunicación, de cómo se maneja la información sanitaria, de la información sobre trasplantes exclusivamente, por qué hay que seguir informando sobre trasplantes en la región de Murcia, canales que hay de difusión, un tema muy interesante. El sextólogo, no tiene nada que ver con lo del sexo, es sextólogo. Las 6 medidas que yo propongo para que entre periodistas y sanitarios nos llevemos bien. El tema de la prensa especializada, donde yo me muevo especialmente, y declaraciones del doctor Matesaz, que la recogió una compañera nuestra en Zaragoza el otro día. Espero que la técnica me funcione y lo podamos escuchar bien. Bueno, historia. Hasta el año 1980 nace, en esta época, nace el concepto de muerte cerebral. Aparecen los primeros inmunodepresores.
la supervivencia de los trasplantados era de un 30% y no había apenas existencia de noticias sobre trasplantes. En la década de los 80, y en aquella época estaba trabajando, si no recuerdo mal, estaba trabajando en el País Vasco, y hablar sobre trasplantes en medios de comunicación era algo rarísimo, era un fenómeno raro, sonaba a chino, ¿no? Eso en la década hasta los 80. ¿Qué pasa? Que de la década de los 80 al año 2000, el famoso cambio de siglo, se producen unos avances técnicos en la medicina que hace que ya los trasplantes aparezcan en los periódicos y en los informativos de radio. ¿Por qué? Aparición de la ciclosporina. Yo no soy médico, aunque estoy trabajando siempre entre médicos, pero yo sé que la ciclosporina fue un avance importantísimo para evitar los rechazos. Aumenta el número de trasplantes y su supervivencia. Por tanto, ya es motivo de información, porque ya la gente se trasplanta. Claro, al principio, lo que suponía que un señor tuviese un hígado de otro señor, era una cosa increíble, ¿no? Es más, yo creo que mi padre, que hace años ya murió, yo creo que en la época de los trasplantes de hígado ni siquiera lo vivió ni lo conoció. Hubo una eclosión, una aparición de noticias sobre trasplantes, con motivo de lo anterior. Aparecen noticias sobre xenotrasplantes, esa palabra tan rara de xenotrasplantes, que creo que viene del griego, ¿no? Xenotrasplantes, una palabra feísima, xenotrasplantes, ¿no? Claro, aparecen primeras noticias y la gente alucinaba cuando se decía que de un cerdo podían aparecer hígados para un humano. Eso era una notición, la gente alucinaba, se montaban reportajes a punta para la cuenta de este tema. Y luego se produce el apoyo social a los trasplantes. ¿Por qué? Porque siempre había cerca de nuestra casa algún vecino, algún amigo, algún familiar que le habían trasplantado pues, un riñón, un hígado, y eso corría la voz y se iba al hospital a visitar al enfermo en su convalecencia, toda lo que sea, se iba creando una corriente de opinión. ¿Qué pasa del 2001 al 2017 hasta la actualidad? Bueno, pues se produce un fenómeno contrario. Contrario se estabiliza la situación. Ya os he dicho que hasta el año hasta el año 2000 se produce una eclosión tremenda. Yo no me acuerdo, pero si yo hiciera un balance estadístico en esa década, cuántas noticias se publicaron en Murcia, en la prensa de Murcia sobre trasplantes, puedo contar toneladas, o sea, toneladas de papel sobre trasplantes. Era la noticia del momento, toda la gente lo leía. ¿Qué pasa? Que del 2001 al 2007 ya se estabiliza la situación, porque ya no es tanto la noticia que haya trasplantes, porque ya hay tantos que ya la noticia deja de ser noticia cuando ya se convierte en una cosa vulgar y normalizada. ¿Qué se produjo? Una reducción del volumen de noticias. ¿Por qué? Porque era una cosa ya, una realidad clínica estabilizada. La rutina. O sea, la noticia es enemiga de la rutina. Algo que es rutinario no es noticia. En los estudiantes de periodismo, cuando se les dice ¿qué es la noticia? La noticia es aquello que ocurre a mucha gente, ocurre de repente, es algo inusual y posiblemente no se vuelve a repetir porque es algo rarísimo. Eso es el concepto de la noticia clave, ¿no? Por tanto, cuando ya algo llega a ser rutina, ya no es tan publicable. Y luego aparecen noticias más llamativas. Yo también os pondré ahora, pues, hemos hablado de trasplantes de hígado, de corazón, de riñón, ya eso ya no es noticia, pero sí es noticia cuando hay un trasplante de cara. Y cuando se haga un trasplante de cerebro, será el notición. No lo ha habido todavía en humanos, pero sí en ratas. Eso sí que ha habido en ratas, en concreto en una universidad creo que es una universidad de Chicago, ¿no? Bueno, en cuanto a las noticias, evidentemente, una noticia del año pasado, pero ¿por qué? El periódico La Razón le dedicó una página entera. ¿Por qué? Porque era un segundo trasplante de cara en España. Esto sí que vende. Esta noticia que vende bastante. Esta noticia está muy bien hecha. ¿Por qué? Yo me la he leído 2 veces, está correcta técnicamente, no dice barbaridades, hay mucho gráfico, está muy ilustrativa, es un tipo de diseño que no aburre, muy visual, muy colorido. Una noticia yo creo que esta noticia mucha gente que le daba igual los trasplantes se lo leyó, porque le daba cierto morbo. Importante también el tema de la noticia. Las noticias, cuanto más morbosas sean, más espacio tienen en los medios de comunicación. ¿Por qué? Yo no estoy a favor de las noticias morbosas, pero vivimos en un mundo muy morboso. Os voy a dar un dato. ¿Sabéis cuál es el programa de televisión que más se oye y se ve? A ver quién me lo adivina. A ver, ¿quién se atreve? 100 puntos, quien me lo diga.
Bueno, pues uno de Telecinco, el de Deluxe, ese que es de ese, o sea, ese que es de cosas así requete morbosas, tiene una audiencia increíble. Lo que tú digas ahí lo escucha todo el mundo. Claro, es un sector social que no escucha determinado, un sector social con una cultura X, en fin, evidentemente, pero numéricamente es mucha gente. Igual no lo escucha ese programa un catedrático de universidad, bueno, alguno lo escuchará, pero no es lo normal. Pero es un tipo de población de un nivel cultural, un nivel social X, pero lo escucha y lo ve mucha gente. La misma noticia, pero en otro periódico, La Voz de Galicia. España realiza el trasplante de cara más difícil del mundo. Claro, esta es una noticia que es que se da, y aquí se da en pequeñito, ¿no? Pero fíjate, o sea, ya es noticia. ¿Por qué? Porque ya estás dando el trasplante más difícil del mundo y en España. Noticia a tope. Otro, el ABC, os pongo diferentes casos para que veáis que esa noticia tuvo mucha repercusión. Trasplantan parte de una cara, el cuello, la boca, la lengua y la faringe. El copón. El Valle de Borón realiza el cuarto trasplante de cara de España en un varón de 45 años. Claro, con fotografías, sí. Que estas noticias sí que venden, ¿no? Bueno, aquí esto es una... Lo he escuchado, quiero decir que esto lo he cogido mal. No, es una fotocopia de una fotocopia, en fin, no se ve bien, pero vamos, es una noticia que publicó la semana pasada La Verdad, que habla sobre la lucha contra los bazares de órganos. Esta noticia no la podéis leer, pero yo os digo que técnicamente es una noticia correcta, técnicamente. Pero ¿qué problema tiene? Que si vamos, esto ocurrió en China, hablaba de China y de países asiáticos. Estas noticias, al contrario de las anteriores hablaban de que España es puntera en nuevos trasplantes, el tema del trasplante de cara, que es algo innovador, que es algo morboso. Es una noticia al contrario. Te habla del peligro del tráfico de órganos. Es correcta la noticia, es decir, pero lo pones tú en un periódico. ¿Esto qué hace? Que la gente que no esté muy sensibilizada con el tema de los trasplantes lee esto y se le quitan las ganas de oír sobre trasplantes, porque dice, esto es un tráfico, esto es algo delincuencial. Es decir, dar noticias, aunque sean reales, de casos de tráfico de órganos, siempre crea duda entre la población que no está muy convencida de que hay que donar órganos, ¿no? Por tanto, esta noticia es técnicamente correcta, yo nunca lo hubiese publicado. ¿Por qué? Pues si en España no ocurre, déjalo pasar. Si esto ocurre en África, ocurre en China, vale, pues si hubiese en España que se detiene una banda que trafica con órganos, sí, es correcto dar una noticia de este calibre, pero si no ocurre esto en España, ¿para qué lo das? Creas duda, ¿no? Son noticias que yo diría negativas. Sin embargo, noticia positiva, como lo pongo aquí, que también lo publicó La Verdad la semana pasada, la Risaca realiza el primer trasplante renal cruzado gracias a un donante vivo samaritano. Vale, correcto, sí. Esta es una noticia adecuada, es innovadora porque no es corriente que se haga este cruce de donaciones, es una noticia que alienta, optimista y hace que mucha gente con duda pues diga, oye, pues voy a donar porque mira, al final 4 personas se benefician. Correcto. Esto es una noticia positiva, o sea que lo mismo que La Verdad la semana anterior publicó una noticia negativa, esta es positiva. Por tanto, cara y cruz de la moneda, ¿no? Bien, ¿por qué hay que seguir emitiendo noticias sobre trasplantes en los medios de comunicación? ¿Por qué hay que seguir dando la lata? Pues muy sencillo. Yo siempre lo digo. ¿Vosotros bebéis Coca-Cola? ¿A quién le gusta la Coca-Cola? ¿A nadie? Bueno, menos mal, porque yo sé que os gusta a más de una, seguro. ¿Y sabéis por qué? Yo cuando voy a comer fuera me fijo mucho en la gente que come con Coca-Cola. ¿Y sabéis por qué? Porque yo pienso, si luego hace la digestión, tiene una subida de glucosa, de azúcar en la sangre debido a la digestión, luego encima toma Coca-Cola más azúcar, obesidad segura. No es tu caso, pero que en general, ¿no? O sea, comer Coca-Cola yo no lo aconsejo, pero eso como inciso. Si la Coca-Cola todos los años se gastan millones en publicidad y no le hace falta porque la gente consume Coca-Cola a toneladas, si la Coca-Cola hace publicidad y el Corte Inglés hace publicidad permanentemente, hay que seguir haciendo publicidad de los trasplantes. ¿Por qué? Porque a la gente hay que recordarle continuamente que existimos, que hacemos cosas, que hay que donar órganos. Si no somos pesados, la gente se olvida de nosotros. ¿Y por qué hay que hacer noticias en la prensa sobre trasplantes? Porque se registra todavía un 18% de negativas. Todavía hay casi un 20% de murcianos que ante la muerte de un familiar dicen que no a la donación. ¿Por qué motivo?
Bueno, ya lo habrán dicho por aquí, pues hay muchos motivos, ¿no? Uno, pues cuando está con el duelo, no quiere que le vendan otras cosas, ¿no? Está con el dolor, no asume la muerte de un familiar. Segundo, por cuestiones también religiosas, hay gente que piensa que si una persona se le entierra sin un hígado, sin un corazón, pues no va a resucitar convenientemente, ¿no? Otros, pues porque piensan que no quieren que algo de su familiar esté en un cuerpo ajeno. Y hay motivos muy diversos, ¿no? Pero en general todavía hay un 20% de negativas familiares. Por tanto, hay que seguir insistiendo para que esas negativas no se incrementen, no vayan a más, sino para que vayan disminuyendo. ¿Por qué? Bueno, el segundo punto es parecido, para reducir las negativas familiares. Tercero, para seguir concienciando sobre las donaciones, porque está claro que si tú no insistes, la gente se olvida. Cuarto, para difundir los avances científicos y clínicos. Tener en cuenta, y también para presionar a los políticos, tener en cuenta que si un investigador clínico hace un hallazgo increíble, pero ese hallazgo no se da a conocer, al final no se beneficia a la población. Y el propio investigador, que también necesita que le aplaudan en la espalda, si no se le hace una entrevista a un investigador que hace avances, al final el hombre se desanima. ¿Por qué? Porque los investigadores clínicos y científicos en general tienen unos sueldos muy bajos. Habrá algún jefe de servicio, un jefe de investigador, un jefe de grupo que tendrá un sueldo razonable. Pero en general, si habláis con los investigadores que hay en la Risaca y en otros hospitales y en las universidades, el sueldo de un investigador clínico que está a veces los domingos, tiene que subir al laboratorio a ver si el ratoncito ha cambiado de piel, a darle de comer, a ver si ha habido algún cambio bioquímico o un cambio de comportamiento, que va el domingo por la mañana al laboratorio a comprobar y luego se va a su casa, ese trabajo no se lo pagan, es decir, va en el sueldo incluido, tienen sueldos muy bajos. ¿Qué manera hay también de que al científico que descubre algo se le dé un renombre? Pues que aparezca en la prensa su invento, ¿no? Y luego, sobre todo, hay que seguir insistiendo en el tema de los trasplantes en medios de comunicación para que los políticos se muevan. Porque los políticos, eso está requete comprobadísimo, ¿eh? Lo que más miedo le da a un político no es que le descubran que ha robado, que ya les da igual, como habéis comprobado. Lo que le da miedo es que salga en la prensa, que se descubra que un político ha robado, pero que se diga que ha robado y que lo puedan escuchar y leer tantas personas, eso le da pánico. Por tanto, a los políticos les podemos presionar con los medios de comunicación. Es el único lenguaje que creo que entienden, ¿no? Y que les destituyan, claro. Canales de difusión clásicos. Algunos de estos posiblemente ni los utilicéis ya. Radio pública y privada. Bueno, en España tenemos una de las redes más grandes de radio pública y privada, ¿no? Estamos muy bien cubiertos. Hay incluso tantas emisoras en el radial. Si tú pones un escáner de radio, yo creo que en un tramo de 10 centímetros de dial tienes en Murcia, capital, unas 40 emisoras. Es increíble. Bueno, legales, ilegales, requete legales, hay de todo, ¿no? Prensa escrita privada, pues aquí tenéis La Verdad, La Opinión, y luego están los de ámbito nacional, ¿no? Televisión pública y privada, bueno, aquí está la pública autonómica, la pública es española y privadas las que hay normales, las de TDT y las que siguen por ahí también apareciendo, algunas también furtivas. Prensa gratuita generalista, que no hay, en Murcia no hay, y prensa gratuita especializada, que es la nuestra, que es la de Salud 21. Por tanto, son los canales clásicos, típicos, ¿no? Este tipo de canales, yo creo que vosotros, si yo haría una encuesta, os hiciera una encuesta, de estas consumís poco. ¿Quién de aquí ha leído hoy un periódico en papel? Nadie. Vale. ¿Por redes sociales? ¿Quién? Vale. Por tanto, se confirma mi teoría de que este tipo de canales va dirigido a un tipo de público por edad y por tipo de trabajo y por economía, pues de otra índole, ¿no? Que no es el sector juvenil actual o universitario. Canales de difusión, consumos, me refiero a los consumos clásicos. La radio crece en España, el consumo de radio crece. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en casa haciéndome la comida, planchando o medio estudiando y puedo escuchar la radio. No me impide que yo haga cosas con la mano mientras escucho la radio. La televisión, el consumo de televisión se mantiene, porque la televisión supone un esfuerzo, tienes que estar pendiente de la televisión, verlo, escucharlo, y porque hay tantos canales también de televisión que ya no sabes ya cuál escoger. El consumo de prensa decae gravemente, decae estrepitosamente. O sea, os voy a dar un dato
constatable según la OJ de la OJD es como el notariado de los medios de comunicación. Hace 15 años, La Verdad vendía en la calle 24.000 ejemplares. 24.000, hoy vende 12.000. La Opinión vendía 12.000, 13.000 y ahora vende 4.000. Tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, mucha prensa de papel tiene su equivalente digital, que se lee mucho. O sea, en La Verdad digital lo leen al día casi 180.000 personas, evidentemente, claro. Por tanto, pues es cierto que la prensa en papel está en caída grave, ¿no? Y el consumo de prensa gratuita, pues sube. La nuestra, o sea, nuestro periódico Salud 21, como es gratuito, si lo damos gratis a la gente, nadie te va a decir que no. Hombre, a una persona que le cuesta leer mucho, que lo de leer le da miedo, pues igual te dice que no, ¿no? Pero en general, lo que es gratis, la gente coge. Un pequeño gráfico de cómo está el consumo. En azul es el azul, a ver, que lo veo yo aquí bien. En azul es la prensa nacional y en rojo la prensa en Murcia, ¿no? Pues veis que nacional, la prensa, en España la prensa se lee más que en Murcia. En cuestión de radio, se escucha más radio en España que en Murcia, pero en televisión un poquitín más, se ve más televisión en Murcia que en España. Es un pequeño reflejo. ¿Por qué ocurre esto? Pues no lo sé. Es decir, yo tampoco he hecho un estudio pormenorizado de por qué hay esta diferencia de consumo, pero vamos, esto es lo que hay. En cuanto a consumo de canales clásicos, es decir, por número de ejemplos, lo que yo os comentaba, Salud 21, 30.000 ejemplares, La Verdad, he puesto un poquito más, 16.000 ejemplares, y La Opinión, pues 5.000, 6.000. Claro, estos son datos de hace un par de años, ¿eh? La Salud 21 se mantiene en esta tira de 30.000 ejemplares y el resto pues baja un poco. Claro, es cierto que Salud 21 es un periódico sanitario, que es quincenal, sale cada 2 semanas. La Prensa, La Verdad y la Opinión son periódicos diarios, claro. Son diferentes soportes y medios, pero la comparativa en cuanto al impacto, por cada noticia que da La Opinión, la misma noticia la doy yo y a mí me ve más gente, ¿no? Aunque no sea una empresa tan grande como puede ser La Verdad o La Opinión. Nuevos cauces. Aquí está la cuestión que os puede interesar más, ¿no? Evidentemente el correo electrónico ya se ha quedado desfasadísimo. Hoy en día el correo electrónico, hombre, se sigue utilizando para el trabajo, pero ya está muy desplazado por las páginas web y sobre todo por las redes sociales. Es un tema, las redes sociales, inmenso, porque es tan grande el campo que es que hay personas que yo tendría que tener al día, pues un día de 70 horas para poder estar al día con las redes sociales. Hay tanto, que me llegan tantas cosas, tengo yo que responder, que al final es que yo me agobio. Yo he estado a veces comiendo con algunos colegas y estábamos comiendo en un restaurante y de repente llegaba una noticia, una noticia que había pasado hace poco tiempo en Murcia, dejaban el plato, mandando por WhatsApp, mandando por redes sociales la noticia para que apareciera en el periódico suyo antes que la competencia. Se quedaron sin comer. Y yo seguí comiendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan ansioso con estos temas, ¿no? Entonces, hay gente que lo vive muy estresadamente. Es importante, pero luego también os explicaré el peligro de las redes sociales. En cuanto a los nuevos cauces, ¿no? Lo que os quería comentar ahora. Las redes sociales son los nuevos cauces que no tienen un control, no tienen una garantía. ¿Qué ventaja tienen las redes sociales y otros métodos electrónicos de difusión? La ventaja es que no hay límite para la difusión. Tú puedes mandar un mensaje, si tienes un montón de seguidores, puedes en cuestión de media hora convocar una manifestación en el centro de Murcia y reunir a 5.000 personas con un pequeño clic. Una fuerza increíble, potentísima. De hecho, ya no sé si sabéis, pero el PP hace unos cuantos años perdió las elecciones en España, pues porque una campaña de otro partido a través de las redes sociales se cargó las elecciones. O sea, una potencia tremenda, una fuerza inmensa. Pero, ¿qué pasa? Calidad de la información no existe. Es decir, ¿quién controla lo que se publica en las redes sociales? Lo que tú lees y te envían y tú reenvías, ¿qué garantías tiene de veracidad? No lo sabemos. No se puede verificar la información que se va reenviando. El peligro de las falsedades y la responsabilidad que está muy diluida. Es decir, tú puedes enviar una mentira tremenda y puedes salir indemne. Hoy en día
La policía y la Guardia Civil tienen ya unos gabinetes ya de persecución informática y te pueden pillar. O sea, si tú estás en un servidor, al final la policía va y de hecho hay varias condenas. La última fue la de Cassandra, esta famosa chica que escribió estos Twitter tan así, bueno, y le pillaron, ¿no? Claro, era un caso bastante fácil porque era público su actuación, pero hay gente por ahí que acosa a través de las redes o que hace delincuencia electrónica, se le puede pillar. Pero hasta que le pilles, pues ya la ha hecho, ¿no? Lo del sextólogo, esto es importante. ¿Qué es lo que yo preconizo? ¿No? Desde mi experiencia, llevo aquí trabajando pues, en temas de periodismo sanitario unos 28 años, ¿no? Claro, yo he pasado por radio, prensa, televisión, he visto todo lo que hay que ver, he estado trabajando aquí en Murcia, País Vasco, Aragón, Palma de Mallorca, también en Madrid, por tanto, yo sé lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? En el caso vuestro, que vais a ser sanitarios, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o tendréis que aprender cuando llegue el paso, ¿no? El primer punto, que haya un entendimiento entre el periodista y el sanitario, que haya colaboración, que seáis una fuente de información de confianza. Es decir, lo último que yo recomiendo es que os enfrentéis a un periodista. Aunque tengas tú la razón, aunque tengáis la razón vosotras, no os enfrentéis a un periodista, porque el periodista, depende de quién sea, claro, depende de cada persona, al final tiene la sartén por el mango. Aunque tú tengas las redes sociales para contrarrestar, un periodista de un canal de televisión o de un periódico, una emisora de radio, te puede buscar la ruina si al final hay una especie de tensión. Por tanto, al medio de comunicación, al periodista, tratarlo con respeto, intentar convencerle a vuestro terreno, pero nunca enfrentaros. Y a ser posible, tener siempre un periodista de confianza. Es decir, cuando vosotros trabajéis en un hospital o donde os toque trabajar, haceros amigo de un periodista de cabecera. Alguien que en un momento dado queráis decir algo que os interese difundir una noticia, le podáis llamar a esa persona. Alguien de confianza y que también os pueda asesorar. Segundo, facilitar información que os pida el periodista en tiempo real. No ocultar información, tratar a todos los medios de comunicación por igual. ¿Qué significa? El periodismo es, como os decía antes, inmediatez. Yo ha pasado algo esta mañana, ha habido un trasplante esta mañana de hígado-corazón en la Risaca, y tengo que publicarlo a la tarde en redes sociales y en el periódico al día siguiente, o en el periódico digital al momento. Tú no puedes ir donde un médico o un sanitario y decir, oye, dame la información. No, ya te la daré dentro de 5 horas. Al día siguiente, no. La quiere ya y ahora. Por tanto, hay que tener la mentalidad de que el periodista lo quiere todo ahora. Por tanto, hay que jugar con esa mentalidad de que hay que dar la información temprana, rápida y, por supuesto, no jugar con favoritismos. ¿Por qué? Si tú le das por ejemplo, tú le das una exclusiva a La Verdad, pues pasado mañana la opinión te va a buscar porque le has dado un favoritismo a un medio de comunicación. Por tanto, tenemos que tratar los medios de comunicación por igual, aunque nos gusten más unos, nos gusten más otros, ¿no? Pero en general la equidad y la igualdad es importante para que haya ese consenso agradable, ¿no? Para ambas partes. El tercer punto, facilitar al periodista hallazgos médicos. Es decir, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros como periodistas? Que nos den las exclusivas, que nos den cosas muy interesantes, muy llamativas, que nos den algo que nos guste, ¿no? Por tanto, intentar dar siempre hallazgos médicos. Cuarto, mostrar testimonios, lo que yo llamo viva la vela, es decir, mantener viva la vela. Lo que a la gente más le gusta leer y escuchar es cuando habla un enfermo trasplantado, cuenta su testimonio, cuenta lo mal que lo pasó, lo bien que está ahora con el nuevo órgano. Es decir, cuando la gente, el lector, el oyente o el televidente puede averiguar que el donante y el trasplante correspondiente han servido para dar vida. Y ha dado vida a una abuela con sus nietos, que pasea con sus nietos por el paseo del malecón, por ejemplo. O sea, esos testimonios vivos es lo que a la gente, al lector, le gusta. Y lo que también tenéis vosotros que facilitar cuando llegue el momento. Quinto, importante, desterrar el desánimo. Si no se ha publicado la noticia que queríais o como lo pensabais, no hay que desanimarse. El éxito es la constancia, lo que yo os comentaba. Cuando tú vas a un periódico a trabajar o un canal de televisión, para el informativo correspondiente tienes 32 noticias que poner. Tienes que elegir las más importantes. Y en el caso de un informativo de televisión,
que dure una media hora, puedes tener cerca de unas 52 noticias para poner con imagen. Cada noticia en televisión tiene que durar mínimo, o sea, mínimo no, un máximo de 20 segundos, 30 segundos, y si dura un minuto ya es una notición tremendo, ¿no? Por tanto, hay que competir, que tu noticia sobre trasplantes tiene que competir con otras 42 noticias tan importantes como la que tú tienes. Por tanto, no hay que desanimarse si tu noticia al final no sale como tú quisieras, con la extensión adecuada, o no sale en ese informativo. Hay que insistir siempre, ¿no? Porque en los informativos y en cualquier periódico que se precie hay siempre mucha información y hay que elegir la que más nos interese, ¿no? Según el criterio del editor, que a veces no coincide con el de la población. Sexto punto, difundir a través de las redes sociales lo que tengáis vosotros que informar. Evidentemente, a mí las redes sociales me dan un poquito de miedo, pero reconozco que son muy útiles y muy básicas, y por tanto hay que utilizarlas también. Si tenéis una noticia importante, también difundirlas por las redes sociales. Hay que utilizar todos los medios, no hay que dejar nada fuera. Y séptimo, confiar en la prensa especializada popular. Prensa especializada popular. ¿Por qué digo lo de popular? Aquí me refiero, pues, en el caso nuestro, a Salud 21. ¿Por qué? Porque la prensa especializada se supone que tenemos que tener una mayor sensibilidad para estos temas, tenemos que ser especialistas en la información sanitaria, tenemos más garantías de no decir barbaridades, y es popular, ¿por qué? Porque es gratuita. Lo que es gratuito, en general, la gente lo coge mejor, porque no tiene que pagar. Bueno, aquí os pongo un poquito el ejemplo de prensa especializada popular. ¿Ves? Pues, por ejemplo, este fue la portada del ejemplar que hemos sacado hace algunas semanas. Este es de la semana de... No lo veo bien ahora mismo. Primera quincena de febrero, que aquí aparecía Pablo Ramírez. El titular que pusimos fue: los jóvenes murcianos apuestan por las donaciones de órganos. O sea que nosotros, en un periódico como es este, estamos siempre constantemente dando noticias sobre los trasplantes. ¿Por qué? Porque a base de insistir conseguiremos que vayan bajando los rechazos, ¿no? Lo que os comentaba, el programa de radio, ¿no? Este es uno de los locutorios de Radio Compañía, que está en Molina. Nosotros aquí todos los martes, de 1 a 2 del mediodía, tenemos el programa que se titula Cita con la salud. Ella hablamos sobre salud toda esa horita, con diferentes médicos, con diferentes sanitarios, hacemos reportajes, una cosa muy variada, muy dinámica, también como una música. Se puede escuchar en la 98.8 de la FM, ¿no? Pero también se puede escuchar en la página web salud21murcia.es, y también se puede escuchar por www.radiomolina.com. O sea que se puede escuchar en Murcia y en el resto del mundo. Nosotros aquí tenemos oyentes que nos escuchan desde Argentina, Perú, Chile, Australia, desde Chicago también. ¿Por qué? Pues por Internet. O sea que es un medio de comunicación interesante. Tú puedes estar, como os comentaba antes, fregando o haciéndote la comida, o viniendo en el coche desde tu trabajo a casa o desde la universidad a casa, te pones el programa de radio estupendamente. Bueno, aquí ahora voy a intentar poneros, a ver si técnicamente me sale. Este es Rafael Matesanz. No sé si le conocéis. ¿Os suena? No suena, ¿verdad? Pero a que os suena Messi. ¿No sabéis quién es Messi? ¿Vale? Y Cristiano Ronaldo también sabéis quién es. Y bueno, sabéis, ¿no? Vale, pues este es más importante que todos ellos. ¿Sabéis por qué? Porque gracias a este hombre habrá en España, pues no sé si habrá en 28 años más de 7.000 personas que viven gracias a él. ¿Por qué? Porque él fue, Rafael Matesanz, quien hace 28 años creó el dispositivo, creó el funcionamiento de la ONT, Organización Nacional de Trasplantes. Es la persona que poco a poco ha ido creando en cada hospital, en cada provincia, en cada localidad, el sistema de coordinación de trasplantes, para que cuando hubiese ocasión de que una persona pudiera donar un órgano porque la familia lo autorizaba, el sistema que él inventó propició que durante muchísimos años España esté a la cabeza en trasplantes y en donaciones de órganos. Por tanto, hay que hacerle un homenaje a este hombre. Se jubila ahora, creo que se ha jubilado este mismo mes. Y bueno, una compañera nuestra de la emisora estuvo con él, le entrevistó en Zaragoza, que hubo un encuentro entre periodistas y sanitarios. Le entrevistó, y os voy a poner aquí a ver si la técnica me funciona,
la entrevista tal cual, o sea, tal cual al natural, sin maquillaje. O sea, le cogió en la cafetería de este hotel y vais a escuchar lo que comentó. Importante que escuchéis la parte última que habla del impacto de la prensa en los trasplantes. A ver si me sale la técnica. A ver. No, pues es que no se escucha bien. Sí, para que se escuche. Tiene un porcentaje que es bajo, ¿Escucha bien? están entre un 4 y un 6% de pacientes que fallecen en lista de espera sin que les llegue un trasplante. O sea que en este sentido nunca se llega al 100%, porque además cuanto más donantes tenemos, más órganos tenemos a disposición, más enfermos en la lista de espera, situación más grave, o sea que nunca llegamos al 100%. Bueno, pero las cifras indican que estamos mejorando, ¿no? Sí, las cifras indican que estamos en una situación óptima y que ningún país nos llega ni de lejos, ¿no? O sea que realmente tenemos lo más importante son los... Bueno, voy a ponerlo desde el principio, pero quiero poneros la fotografía de él para que os acordéis de su cara. A ver si puedo hacerlo. Para el periódico. Entonces, bueno, estamos con Rafael Matesán, presidente de la Organización Nacional de Trasplante. A mí me gustaría saber, Rafael, si hay suficientes órganos en España para trasplantar a todos los enfermos. En ningún país se logra trasplantar al 100% de los pacientes. España, que es la meca... Ya lo escucháis bien, ¿no? Pues todavía tiene un porcentaje que es bajo, pero están entre un 4 y un 6% de pacientes que fallecen en lista de espera sin que les llegue un trasplante. O sea que en este sentido nunca se llega al 100%, porque además cuanto más donantes tenemos, más órganos tenemos a disposición, más enfermos entran en lista de espera en situaciones más graves. ¿Se escucha bien? Nunca llegamos al 100%. Bueno, pero las cifras indican que estamos mejorando, ¿no? Sí, las cifras indican que estamos en una situación óptima y que ningún país nos llega ni de lejos, ¿no? O sea que realmente tenemos... Lo más importante son los tiempos de espera. Y bueno, pues un paciente recibe un corazón a media de 2 meses y medio aproximadamente, un hígado 4 meses, un pulmón unos 5 meses y el riñón, que es el órgano que más demanda tiene, pues aproximadamente un año. ¿Y en la región de Murcia, ese tiempo de espera, cómo está? En la región de Murcia, la verdad es que dada el enorme boom de donaciones que ha tenido en los últimos 2 años, pues esas cifras han bajado. No las sé exactamente en estos momentos, pero sin duda hay algo que sí se ha tenido que notar y ha sido el impresionante aumento de donación que ha habido, ¿no? El hecho de que la Resaca haya sido ya 2 veces el hospital con mayor número de donantes y que Murcia haya alcanzado los 50 y tantos donantes por millón este año, pues la verdad es que en una comunidad de poco más de 1 millón de habitantes no se nota mucho. Es que aquí no tenemos crisis que se ha mojado esto de nada. ¿Cree que la crisis económica ha influido en que no se hagan campañas para concienciar a la gente sobre la donación de órganos? Bueno, que la verdad es que nosotros nunca hemos hecho campañas de concienciación. Todo el sistema se basa en tener personas muy bien preparadas cuando se produce el fallecimiento del posible donante, pero nunca hemos gastado una gran cantidad de dinero en campañas. En ese sentido no lo hemos hecho. Nuestro mayor problema con la crisis ha sido la
y desde la ONT, ¿qué proyectos se tienen para el futuro? ¿Qué labor tiene su sucesor? Bueno, tiene sobre todo ir mejorando los datos que hemos tenido, mejorando, por ejemplo, la obtención de órganos para trasplante, hacer que la cantidad de donantes que tenemos pues sean cada vez, den lugar cada vez a un mayor número de trasplantes eficaces, mejorar las condiciones de envío de esos órganos, de transporte. Es decir, evidentemente los retos son muchos aquí. En la ONT es muy difícil no encontrar Imposible, retos nuevos continuamente. Vale, la situación de donar órganos en vida ha dicho que estaba bajando. ¿Puede ser porque la gente no esté concienciada? ¿A que puede ayudar a otras personas? No, si no se ayuda a otras personas, es decir, si hay algo que caracteriza la donación en vida, es que a quien se ayuda es a un familiar. O sea que realmente ahí no se trata de tirar de generosidad con un tercero, sino realmente con un familiar. No, yo creo que... Voy a intentar poner la parte última, que no se escucha bien del todo, donde hablaba de los medios de comunicación, a ver si lo pillo. También aquí se refería al tema del tráfico de los órganos. Ahora mismo quiero coger la parte que tiene que ver con los medios de comunicación. Y están colaborando francamente bien y hasta ahora por esas vías pues se ha controlado el tema, pero como digo, a largo plazo yo creo que se va a necesitar algo más para que esta prevención sea eficaz. Aquí viene Vale, y para finalizar me gustaría saber qué incidencia están teniendo los mensajes en la prensa a la hora de concienciar a la población sobre la importancia de la donación de órganos. ¿Y cree que están siendo efectivos? Vamos a ver, yo creo que yo nunca he creído en grandes campañas de concienciación. De hecho, por eso decía antes que no las hacíamos. Pero lo que sí es importante es la lluvia fina. Es decir, el hecho de que vayan cayendo mensajes continuamente en este sentido, yo creo que eso es muy importante. Como por ejemplo la campaña de Pablo Ráez, ¿no? Que sí, bueno, en la médula incluso más. Pero el hecho de que en la prensa salgan pues continuamente noticias concienciando sobre las ventajas que tiene que la donación de órganos, todo este tipo de cosas es muy importante. Y bueno, es muy difícil de medir, pero a mí no me cabe duda de que mirando atrás de 28 años a esta parte, pues evidentemente la mejora en la sensibilidad de la población española en gran medida obedece a esos mensajes en la prensa. Pues nada, muchas gracias. ¿Podemos hacer un par de fotos? Sí. Ya está. Quería con este testimonio, que técnicamente sea un poquito cutre el tema, pero vamos, ha salido más o menos bien, para que yo quería un poquito, pues si no se ha escuchado bien, resumir lo que comentaba Rafael Mater-Sanz en el tema de que la prensa, el papel de la prensa, radio y televisión, no se puede medir el impacto que ha tenido en los últimos 28 años los mensajes positivos frente a las donaciones, no se puede medir, no se puede cuantificar, pero sí que es cierto, él decía lo de la lluvia fina, lo que yo os comentaba, que si constantemente vamos dando noticias positivas, al final la gente se va concienciando y vamos consiguiendo pues una opinión favorable a las donaciones, ¿no? Y eso es un poquito el resumen que comentaba Rafael Mater-Sanz, ¿no? Que hay que ser constante, hay que dar siempre noticias positivas. Y luego lo que os comentaba yo también como resumen mío es que os vais a tener que enfrentar tarde o temprano a los periodistas, a los medios de comunicación. Por tanto, es que saber que sois a veces noticia, tenéis que actuar con prudencia, con calma, con mucha calma, tener siempre un criterio de ecuanimidad, tratar siempre al periodista con respeto, aunque a veces no os guste lo que se publique sobre lo que habéis visto y escuchado, a veces no siempre se coincide en ese aspecto, tener siempre un periodista de confianza y sobre todo mucha paciencia, porque os tocará, si estáis trabajando en un medio sanitario, tarde o temprano, pues os tocará tener un contacto con medios de comunicación, hay que ser prudente, hay que ser paciente y bueno, hay que atenderles, porque al fin y al cabo son ellos el altavoz del resto de la sociedad. Eso es lo que yo os quería transmitir en este momento. Y estoy entero a vuestra disposición para cualquier pregunta, crítica o disposición que queráis comentarme. A ver quién se anima.
Bueno, hay dos cuestiones. Una, hay una ley actualmente, no me acuerdo qué número tiene la ley, que prohíbe difundir noticias falsas sobre compraventa de órganos. Está prohibido penalmente. Es decir, un periodista, incluso alguien que escriba en redes sociales que venda un órgano, o sea, yo tengo la idea de que quiero vender un órgano, me lo anuncio en redes sociales, me puede perseguir la Fiscalía de oficio. Puedo tener entre 1 año y 2 años de cárcel, o sea, hay un delito, está tipificado como delito. Eso en redes sociales y en la prensa también. No se puede publicar nada que atente contra la veracidad y la ley en concreto está prohibido no solamente la compraventa de órganos, sino la difusión de esa idea. O sea que, sí, hay una ley que hace un par de años salió, se aprobó en el Parlamento español y sí, está prohibido difundir ese tipo de noticias. Pero aunque no hubiera esa ley, evidentemente hay dos cuestiones. Está el sentido común del periodista, aunque todos sabemos que siempre en cada oficio siempre hay gente que no respeta las cuestiones éticas, pero en general ningún periodista que tenga 2 dedos de frente va a publicar nada aunque no hubiese esa ley. Y luego hay otro principal tamiz, y es el jefe de edición, el director. Es decir, un director de un periódico, un director de informativos de un canal de televisión no va a dejar que se publique algo que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque luego legalmente también el problema lo tendría el periodista y el director del medio de comunicación que lo permite. Luego, por tanto, es muy difícil que salgan noticias en los medios de comunicación. Primero, porque está penalizado. Y segundo, porque el propio director de un medio informativo ya tiene la suficiente cabeza, sentido común, para no permitir que se publiquen noticias falsas o noticias que pueden ser perniciosas. ¿Por qué? Porque una noticia falsa que se publica es un desprestigio para el medio de comunicación. Si un periódico X, el que sea, no para de publicar noticias falsas, al final la gente no va a vender no va a comprar ese periódico, no lo va a leer porque no es de garantía, ¿no? Pero lo más importante es que hoy en día hay una ley que penaliza ese tipo de prácticas. O sea, y yo tengo entendido que yo leí que está entre 6 meses y 2 años de cárcel, depende si es primera vez o si es reincidente. O sea que hoy en día es complicado, o sea, es difícil que eso se pueda producir. En redes sociales es más fácil, pero aún así, si se comete ese delito, la UCO, la Guardia Civil, tiene un departamento de informática para perseguir a los delincuentes informáticos. O sea que hoy en día pues no se escapa nadie, ¿no? A ver, ¿quién se anima por ahí? Yo os hago una pregunta, a ver quién se atreve. Por ejemplo, cuando salen estas noticias sobre trasplantes de cara o trasplantes de un brazo, o sea, cosas que son un poquito fuera de lo normal, vosotras y vosotros como estudiantes de enfermería, ¿cuál es vuestra impresión? O sea, ¿qué es lo que pensáis? Que como estudiantes y como consumidores de la comunicación, ¿pensáis que es algo que a la gente le puede interesar, que no le interesa? ¿Cuál es vuestra opinión? A ver quién se atreve. Que vosotras también tenéis que leer también, aunque sea en las redes sociales. Tener en cuenta que estamos en un mundo donde las noticias son muy rápidas y lo que ha pasado aquí se conoce en todo el mundo. Por tanto, como os comentaba antes, si estáis en un hospital trabajando y sois foco de la noticia, vuestra imagen y vuestras palabras les van a escuchar al momento en todo el mundo. Entonces, cuando esas noticias que hay de esos tipos de trasplantes tan raros, ¿qué idea os da? ¿Que es una noticia importante? ¿Que es morbosa? ¿Qué es lo que opináis? A ver quién se atreve.
una idea que os voy a hacer otra pregunta que se atreve a contestar. Hablamos de donar órganos para dar vida a otra u otras personas, pero ¿seréis capaces vosotras o vosotros de donar vuestro cuerpo entero a la ciencia, a la Facultad de Medicina, para que sirviese como método de investigación para los quirúrgicos, para los cirujanos futuros? Perfecto. Otra cuestión también, referente a las redes sociales. Bueno, está claro que lo positivo de las redes sociales está clarísimo, es la difusión rápida, inmensa, sin control, es decir, sin que nadie te domine, tienes una libertad completa, es un campo sin puertas. Pero ¿quién de vosotras me diríais, o de vosotros, cuál es el mayor problema que veis en las redes sociales? ¿Os da miedo las redes sociales o no? ¿Y dónde creéis que, supongamos que eso es cierto, efectivamente, hay un descontrol o no hay un controlador que te... Tiene bueno que es que no hay un controlador, te da libertad, es decir, no estamos bajo un yugo, pero tiene la desventaja, como hemos comentado, evidentemente, de que puede haber noticias no contrastadas. Pero, por ejemplo, ¿qué se os ocurriría si alguna vez estáis trabajando en un hospital, sale un bulo en las redes sociales de algo que no ha ocurrido en vuestro hospital? ¿Qué mecanismo haríais, o sea, qué mecanismo emplearíais para contrarrestar ese bulo o esa noticia falsa? ¿Qué se os ocurriría? ¿Qué es mejor, contestar a un bulo o dejarlo pasar para que se olvide? Bueno, eso es un tema que se plantea siempre cuando hay un congreso médico y un congreso también de comunicación, siempre se plantea el mismo tema. ¿Conviene contestar o no? Yo tengo una idea, porque hace poco tiempo nos pasó a nosotros también una cosa en nuestras redes sociales y tenemos un comunicador de este tipo de soportes y me dijo, siempre es mejor contestar, porque quien no contesta otorga, quien calla otorga. A veces hay que también saber contestar con respeto, pero no estar contestando continuamente, estar 2 o 3 días con la polémica. Pero sí, evidentemente, la gente que conoce más de estos soportes dice que es mejor contestar ante un bulo, hay que mejor contestar, responder con argumentos, nunca enfrentarse a los sectores que te contradicen y dejar parar, o sea, poner un límite. Llegar un día, o sea, no más de 24 horas contestando a la cuestión que se trate, ¿no? Y luego, importante es siempre tener en cada entidad, en cada hospital, en cada organismo, un especialista en redes sociales. Que eso es importantísimo, hay por ahí muchos periodistas especializados en redes sociales, alguien que se dedique a eso en exclusiva. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene una funcionaria que se dedica a las redes sociales exclusivamente. La Guardia Civil igual, o sea, hoy en día cualquier organismo público o privado tiene siempre una persona dedicada a eso, continuamente a rebotar, a ver lo que se publica de la entidad,
a responder cuando haga falta. Pero es importantísimo siempre responder. Eso es lo que a mí me han aconsejado las personas que más entienden de estas cuestiones. Evidentemente, porque quien calla otorga, pero a su vez también te puede estar todo el día dándole vueltas al tema, porque luego al final también la cosa se puede convertir en una bola incontrolable. Sí, la de pulsaciones, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, sí. Evidentemente, en la ficción es lo que pasa, sobre todo este tipo de películas que busca la notoriedad. Y el tema de los trasplantes a veces da juego a ese tipo de situaciones un poquito anómalas o equívocas. Hace tiempo también yo me acuerdo de esta famosa presentadora de televisión española en la 1, esta Montero, que hablaba de que, creo que si no recuerdo mal, que si se trasplantaba el órgano de un delincuente a otra persona, si el receptor iba a tener esas inclinaciones asesinas, ¿no? O sea, claro, evidentemente, y lo dijo una presentadora en televisión, ese programa lo veía muchísima gente. Claro, la gente que escuche eso, que no tenga una conciencia clara, pues alucina. Digo, ¿yo qué voy a donar órganos? ¿O cómo voy a recibir un órgano? Y mucha gente puede... Y creo, si no recuerdo mal, que en algún hospital, no sé quién me comentó, que el familiar de un enfermo que iba a recibir un órgano preguntó de quién era el órgano que iba a recibir su familiar. Sí, o sea, que se creó una psicosis un poquito tonta, ¿no? Pero evidentemente es que nadie... O sea, una cosa son los genes, los cromosomas, los tejidos, o sea, y otra cosa es la conciencia intelectual, ¿no? Pero es cierto que, vamos, que hay gente de ese tipo de programas dan bastante daño. Lo que a veces yo he hecho en falta, cuando una productora de televisión o de cine hace un programa que tiene que ver con esos temas, que no tenga un asesoramiento de alguien oficial, ¿no? Porque posiblemente si esa serie de ficción hubiera tenido un asesoramiento de alguien de la ONT, igual el guión hubiera cambiado un poquito. Igual sí o igual no, porque claro, las productoras van a ganar dinero, y si eso da morbo, pues a veces hay una... Pero vamos, yo creo que esa productora de televisión, de ficción, no consultó, y cuando ya se había grabado los capítulos, ya volver para atrás es muy costoso. Tener en cuenta que si una productora de televisión graba 22 capítulos de una serie que han costado 6 millones de euros, para volver para atrás va a ser muy difícil. Por tanto, hay que intentar de motu propio, pues que no llegue a este alcance, ¿no? Pero sí, eso sí que es cierto, que a veces... Yo también recuerdo una película, no me acuerdo cuál fue también, sí, una que hizo también Almodóvar. Sí. Claro. Sí, porque es que yo creo que Almodóvar tuvo un familiar que se trasplantó. Creo que fue a raíz de eso que estaba más sensibilizado, sí. Pero en general, otras productoras pues no hacen eso. O sea, hay que asesorarse siempre que haces una cosa de este tipo para no crear una conciencia, para no crear una corriente de opinión negativa. Porque aunque tú estés 20 años trabajando un tema, un minuto de una información corrupta, no adecuada en un informativo, te ha hecho por tierra todo, ¿eh? O sea, es tremendo. Por tanto, hay que seguir por lo que yo os comentaba antes, lo de la lluvia fina. Hay que estar constantemente dando noticias positivas, porque a la gente hay que convencerla. Y como yo os decía antes, si la Coca-Cola y el Corte Inglés no paran de anunciarse, por algo será. Y mira que la Coca-Cola no tiene por qué estar preocupada por sus ventas. A ver, ¿quién se anima más?